Iniciemos ahora a hablar acerca de pedagogías y tecnologías emergentes. Puntos fundamentales para todos aquellos que queremos incursionar en la docencia virtual. Entonces, primero que nada, tenemos que tener muy claro que emergente no es lo mismo que nuevo. Esto es que tanto las pedagogías como las tecnologías viven una coevolución, van evolucionando de manera paralela en función del uso didáctico, la tecnología con el uso didáctico. Las pedagogías emergentes tenemos que tener muy claro que no buscan obtener determinados resultados académicos. En realidad lo que van a buscar y lo que hoy tenemos que tener muy claro nosotros los docentes es que estas pedagogías van a impulsar a los sujetos, a nuestros estudiantes, a su pleno desarrollo en diferentes contextos, ya que hoy estamos viviendo un mundo tan volátil, tan líquido, tan inalcanzable en muchas cosas, que es necesario que los fortalezcamos en el hecho de que ellos desarrollen las habilidades necesarias para poder enfrentar con éxito su vida profesional una vez que finalice su camino académico. Así que vamos a ir entendiendo a qué nos referimos con pedagogías emergentes. Por ejemplo, las pedagogías emergentes son enfoques e ideas pedagógicas y surgen o emergen porque ya existían, no son nuevas, como consecuencia de los mismos cambios sociales que nosotros estamos viviendo actualmente, ¿sí? O dependiendo de la época, la situación, el contexto, la cultura, la tecnología, y todo esto va afectando nuestro contexto educativo. A eso se le llaman pedagogías emergentes, pero no son pedagogías nuevas. Por ejemplo, el aula invertida es un enfoque pedagógico que surge por una necesidad específica y que además se apuntala para su ejecución en el uso de las tecnologías. Es así que las pedagogías emergentes siempre van a implicar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ya que van a aprovechar este binomio todo el potencial comunicativo, colaborativo, interactivo, creativo o lo innovador que nos ofrecen las tecnologías para empezar a crear una nueva cultura de aprendizaje. Muchos de nosotros ya lo estamos haciendo al momento de vincular nuestro proceso didáctico, nuestra clase, con el uso constante de tecnologías. Por ejemplo, el aprendizaje colaborativo se puede realizar y concretar con el uso de la G Suite o el Office 365. ¿Por qué? Porque la misma tecnología nos permite que en un documento varios de nosotros estemos trabajando de manera colaborativa. Hay huella digital, podemos saber qué hicieron en ese documento, en qué momento, quién lo hizo, y eso va a favorecer la comunicación a distancia. Aun cuando yo no te vea de manera presencial, el documento o la carpeta en la nube nos permite vincularnos y tener una misma visión, y es así como podemos desarrollar un aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, o un aprendizaje basado en problemas. ¿Por qué? Porque vamos teniendo la historia y el trabajo vinculado a todas las personas del equipo. Ahora, las tecnologías emergentes son herramientas. Ajá. Y dice aquí conceptos, innovaciones, avances, en fin, tecnologías que se empiezan a utilizar o se ponen al servicio de lo educativo. Pueden ser nuevas o pueden ser viejas, igual que en las pedagogías. Pero ojo, con las tecnologías tenemos que tener muy claro que son organismos que están en evolución constante. Quizá no acabamos de entender una tecnología cuando ya cambió, ¿sí? Ya viene una nueva versión y es algo que tenemos que tener muy presente. Yo puedo ya casarme o decir, me interesa utilizar Prezi de manera constante cuando puede que surja la versión 5.0 de Prezi. Y yo apenas estaba terminando de comprender el anterior Prezi. Bueno, esto pasa siempre con las tecnologías emergentes y es algo que tenemos que tener
muy presente. Ahora, vamos a regresarnos a las pedagogías emergentes para ver sus principios en cuanto a su práctica. Primero que nada, tiene una visión de la educación. Siempre va más allá de la mera adquisición de conocimientos o de habilidades, porque pisa mucho el asunto actitudinal, ya que ofrecen oportunidades para que existan cambios significativos en la manera de entender el mundo y de actuar en el mundo. Están basadas en teorías pedagógicas clásicas, ajá, como la socioconstructivista, como la construccionista, pero también en teorías más modernas como el conectivismo o el aprendizaje rizomático. Este último mucho más nativo de la red. Un aprendizaje rizomático es que tenemos que entender que ya no hay un aprendizaje lineal, sino tal cual se desarrolla un rizoma, tal cual se puede dar el aprendizaje en la medida en que vinculemos las pedagogías con las tecnologías. Siempre tenemos que tener claro que quizá una pedagogía del siglo pasado, del siglo XX, hoy va a tener mayor efecto gracias al vínculo que estoy teniendo con las tecnologías. Otra cosa es que las pedagogías emergentes en la práctica van a superar los límites físicos del aula física y lo estamos viviendo. En la medida en que yo comprendo mejor cómo puedo vivir el aprendizaje colaborativo o el aprendizaje por descubrimiento, es que voy a utilizar las tecnologías. Antes de presentar un tema, puedo utilizar alguna tecnología emergente, por ejemplo, un Mentimeter que nos permite poner una encuesta sorpresa para que el estudiante se involucre antes de empezar con el tema. ¿Okay? Esto hace que superemos los límites físicos y organizativos del aula porque lo pueden estar resolviendo desde el celular. Unen contextos formales e informales. Muchos lo hacemos cuando ya estamos jalando videos de YouTube o estamos jalando o involucrando información de algún otro curso que esté fuera de nuestra asignatura, algún MOOC, por ejemplo, que hay alguna parte que nos parece interesante, la podemos vincular con nuestro curso. Se aprovechan recursos y herramientas globales, lo acabo de mencionar. Todo aquello que se me pueda ocurrir y todo aquello que yo pueda utilizar es bienvenido desde la virtualidad y entonces mi pedagogía está viendo mucho más allá. ¿Okay? Se impulsa que los participantes configuren espacios y ecologías de aprendizaje. Tanto tú como docente como los estudiantes empezamos a involucrar mayores tecnologías y como ya se había visto en algún momento, se conforma una ecología de aprendizaje. Y pues nos permiten los proyectos colaborativos, interniveles, diferentes niveles, mismo nivel, abiertos, que participen docentes de mi misma institución, docentes de otras instituciones, docentes de otros países, en fin, el límite solo lo pondremos nosotros, en la medida en que vayamos incursionando más y en la comprensión de lo que son las prácticas pedagógicas emergentes. Es importante hacer énfasis en que me va a implicar un cambio de paradigma, me va a implicar salir del confort, porque se van a asumir riesgos intelectuales, porque vamos a empezar a caminar por caminos que no están hechos, dice aquí no trillados. Voy a involucrar mi creatividad, mi divergencia, voy a buscar no hacer repeticiones, sino quizá cada vez incursionar con nuevas herramientas, hacer pruebas, ensayo, error, pero ojo, esto siempre va a motivar mucho más a nuestro estudiante. Y en la parte de la evaluación, quienes ya trabajamos con pedagogía emergente, sabemos que tenemos un margen de tolerancia mayor. ¿Para qué? Porque además de los aprendizajes que están trazados como parte de mi objetivo de la asignatura o de mi curso, se empiezan a dar nuevos aprendizajes que no estaban en nuestra agenda. Pero los jóvenes o nuestros estudiantes o nosotros si somos estudiantes nos vamos dando cuenta que ya aprendí algo nuevo que no estaba en mi sketch, que no estaba en mi guión.
¿ok? Son aprendizajes no prescritos por el docente y eso es muy interesante porque empezamos a conformar un sujeto integral que va desarrollando sus habilidades digitales con las que va a poder enfrentar de mejor manera, por decir algo, su profesión. Porque recuerden que hoy las profesiones del futuro aún no están dadas. Estamos viviendo un momento histórico en el que en verdad los caminos ya no existen, los caminos lineales. Es así que por eso debemos que provocar aprendizajes disruptivos, rizomáticos y para nosotros implicará empezar a soltar cosas para empezar a retomar situaciones nuevas. Pues bien, hasta aquí la relación entre tecnología y pedagogía. Recordemos que es compleja, que puede ser simbiótica, y aquí está el TEPAC, que en algún momento vimos, en algún video, porque todo el tiempo se está involucrando. Y mucho del éxito dependerá de la actitud del propio docente, instructor, capacitador, facilitador. En la medida en que yo tenga una apertura, una posición abierta, más flexible, es que esto va a funcionar mejor. Así que la invitación es que empecemos, arranquemos, recordemos que no hay caminos y que vamos a estar un poco con ensayo y error, pero siempre es mejor que quedarnos sin cambiar. Listo. Nos vemos en otro video.